Estamos asistiendo a un, ¿cómo decir? A un paso de comedia como este gobierno nunca hasta ahora nos había regalado. Es algo increíble, realmente es algo absolutamente disparatado, pero lo que está pasando exhibe hasta qué punto está descoordinado este Poder Ejecutivo Nacional, el Frente de Todos en general, y hasta qué punto está sin rumbo el gobierno. Y lo digo con una mezcla de pena y preocupación. Esta mañana, durante más de una hora, nuestro compañero Ernesto Tenenbaum y todo su equipo, porque todos pudieron preguntar, entrevistó al presidente, Alberto Fernández. El presidente se refirió a la disrupción que generó en el mundo la suba de los alimentos. Claro, hoy habían estado hablando, durante el programa de Ernesto también, de la tapa de la revista The Economist, que, es muy elocuente. Habla de la catástrofe alimentaria por venir. Y hay una espiga de trigo en su portada. Ya antes el presidente del Banco de Inglaterra esta semana había hablado de que lo más probable es que haya hambrunas en el mundo por lo que están subiendo los alimentos. El presidente sobre esa consulta, respondió lo siguiente. Nos encaminamos a un tiempo de grandes hambrunas si es que ustedes no paran esto. Parar esto es parar el fuego, recuperar la paz y producir alimentos para todo el mundo. Ese problema que será, que efectivamente fue mi planteo global, y yo les dejé una propuesta de cómo yo creo que hay que encarar todo este problema, repercute en Argentina. Claro que repercute, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del precio externo, del precio internacional. Eso que nosotros llamamos con Martín la riqueza inesperada, tiene que ver con esto precisamente, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien de repente empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto ganar. Pasa algo en el mundo y alguien de repente empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto ganar. A ver, voy a tratar, ya lo dije 1000 veces, lo dije cuando empezó a subir el trigo, ahora que está el doble lo repito. Lo voy a decir así, mirá, fuera de plano, Mauro, discúlpame. Hay que subir las retenciones. Lo digo para el otro lado. Hay que subir las retenciones, hay que subir las retenciones, hay que subir las retenciones. ¿Sabes por qué? Porque las retenciones son lo que evita que en un país donde se produce comida te vendan la comida en dólares al precio internacional. ¿Hace falta que haga un ejemplo? Hago un ejemplo. Suponete que no fuera trigo, que fuera pan. En la Argentina se producen 20 kilos de pan por año. De eso, los argentinos solamente necesitamos 7 kilos de pan por año. Los otros 13 los vendemos al extranjero. Entonces, hay dos opciones si de repente el kilo de pan en el extranjero pasa a valer el doble. O vendemos los 13 al doble al extranjero y los locales los vendemos al mismo precio que antes, y más o menos somos todos felices. El panadero vende al doble lo que vende al extranjero y es solidario con el que consume acá localmente. O la otra opción es pasamos a vender todo al doble. Entonces el panadero se hace más rico todavía y los que comemos esos 7 kilos de pan acá lo pagamos al doble. Bueno, eso es lo que está pasando. Si el gobierno hubiera puesto retenciones, lo que hacía era forzar que ese precio doméstico se desenganche del precio internacional. ¿Así se entiende? Porque capaz soy yo, no sé, capaz somos nosotros los economistas que hablamos demasiado difícil. La retención lo que hace es separar, más allá de lo que recaude el gobierno, no importa para qué se usen esos dólares. Cuando a vos te cobran el diferencial de lo que valía antes con lo que valía ahora como retención, entonces no vas a querer vender todo afuera. Te va a dar igual vender adentro o afuera porque vale lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, esos son las retenciones. Y lo que está pasando ahora a nivel internacional es una catástrofe mundial. No es solo en Rusia y en Ucrania que pasa, pasa en todo el mundo. En algunos países ya está empezando a haber hambre. En Gran Bretaña, donde este banquero central hizo la advertencia de la hambruna, ya racionan los aceites. En Gran Bretaña, un país riquísimo, agarran y ponen en la góndola ponen un cartel que dice: llévate 3 nada más para que todos puedan comprar. ¿Por qué es eso? Bueno, porque va a haber racionamiento y encarecimiento de los alimentos como el que hubo, pero más. Y en ese contexto, el presidente habló de las retenciones. Le dijo esto a Ernesto esta mañana. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente
los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, lo voy a perder. Y entonces, ¿qué me van a decir? El gobierno falló y mandó... Y sí, y claro, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazos. Esto que le dijo Alberto Fernández a Ernesto Tenenbaum esta mañana es una confesión de impotencia como yo nunca había visto, la verdad. Nunca lo había visto. Además de una confesión de impotencia, es una contradicción interna con su ministro estrella, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que este martes, o sea, hace 3 días, me dijo en Brotes Verdes, en C5N, que la decisión del gobierno era no subir las retenciones, no porque tuviera miedo que no salga en el Congreso, sino porque su decisión es esa, y es una decisión que parte de la convicción de que es necesario convencer a los productores de seguir plantando trigo. Porque claro, el aliciente que dicen los productores rurales tiene que tener el productor para seguir sembrando es cobrar al precio internacional. Y claro, recién lo hablaba con mi amigo Nachito que vive en Suipacha. Y dice, no estoy convencido de que sea ese el instrumento. Claro que no, porque en los lugares donde producen granos no quieren pagar esto. Y todo el pueblo entero de esos lugares, toda la economía en general, funciona en torno a la renta que acumulan los que producen y exportan granos. Pero ¿sabes qué? Esa renta no se la pueden quedar más, porque la gente está empezando a pasar hambre y porque nos están subiendo los alimentos a todos los demás. Entonces, un presidente que realmente crea lo que cree Alberto Fernández se para en un estrado y le dice al pueblo, ¿saben qué? La única forma, lo que dijo él textual, ¿saben qué? La única forma de evitar que si los precios internacionales suben al doble, también suba al doble el pan en el mercado local es cobrando retenciones. Y la oposición les tiene que explicar a ustedes por qué defiende a un puñado de 50.000, 100.000, 200.000 personas que ganan con esta situación, terrible situación internacional, y por qué no defiende a los 47.227.000 restantes. Y la verdad que van a tener que explicarlo, porque una cosa es que Mario Negri, Patricia Bullrich, Mauricio Macri o Javier Milei anden por ahí diciendo no vamos a votar ningún impuesto nuevo y de ninguna manera lo vamos a aceptar. Y otra cosa muy diferente es que le tengan que explicar a la gente que eso le aumenta el precio de los fideos. Entonces, si lo discutimos así, a flor de piel, si lo discutimos realmente sin pelos en la lengua, y bueno, el gobierno puede perder, claro que sí, le pueden hacer un tractorazo, le puede el PRO organizar que ni siquiera baje al recinto la discusión, pero en todo caso estará eso expuesto ante la sociedad y sabremos quién quiere beneficiar a una élite y quién quiere beneficiar al resto de la población. Bueno, esto que dijo Alberto Fernández, repito, es una confesión de impotencia, además tremenda, porque muestra las cartas. Dice, yo no voy a proponer esto porque no me quiero exponer. Entonces, ¿cómo es? ¿Lo crees o por miedo no lo presentás? O sea, ¿crees como la derecha cree que hay que darle el precio lleno a todos los productores agropecuarios porque de esa manera van a estar incentivados a producir más y cuando produzca más recién ahí va a bajar el precio del alimento para los que vivimos en este país? Bueno, si crees eso, ok, eso es lo que me dijo Guzmán el martes. Es una posición conservadora, una posición que a mí no me gusta y por eso vengo diciendo hace 3 meses que hay que subir las retenciones. Ahora, peor que eso, resulta que después de que el presidente dice eso esta mañana, aparece Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, y tuitea lo que tuiteó hace un ratito nada más. Escuchá lo que tuiteó el ministro de Agricultura. Antes de presentar el plan Ganar en Córdoba, hablé con Alberto Fernández, con Juan Mansur y con la portavoz Gabriela Cerruti. Desde que asumí, la preocupación del presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. Repito, el ministro de Agricultura, 4 horas y media después de que el presidente dijera que el mejor instrumento para frenar las subas de alimentos es un aumento de retenciones y de que el presidente admitiera que no lo hace porque no se lo aprobarían en el Congreso y que no se quiere exponer a esa derrota política, 4 horas y media después el ministro de Agricultura sale a decir que de ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley para hacerlo.
ya no es una marcha atrás, ya es la pirueta de la marcha atrás incorporada en el propio movimiento. ¿Y cómo puede gobernar, cómo puede decir, como un observador, Alberto Fernández, que ahora está hablando ante un acto de la UOCRA, cómo puede decir hay que mejorar el salario real si el instrumento que tiene a la mano para hacerlo no lo utiliza? Si realmente es la oposición la que está bloqueando esto, lo que tiene que decir el gobierno es: la oposición te está bajando el salario real. Y ojo, en esto no me estoy metiendo en la interna, porque Julián Domínguez es de Cristina. A Julián Domínguez, al ministro de Agricultura, que dice esta barbaridad, lo puso Cristina después del recambio de gabinete, después de la derrota electoral del año pasado. El que era ministro de Agricultura era no era el pelo largo, había uno de pelo largo que era pelo largo canoso, que era ministro de Agricultura, formoseño, ya me olvidé, fue intrascendente la verdad su gestión. Luis Basterra se llamaba. Pero Julián Domínguez, desde que asumió, lo que está tratando de hacer es de evitar que le hagan un tractorazo. Entonces llegó y dijo: vamos a encontrar un instrumento para frenar la suba de la carne, no lo consiguió. Vamos a encontrar otro instrumento, el fideicomiso del trigo, para frenar la suba del pan, no lo consiguió. Y ahora, ante la posibilidad de abrir esta discusión, dice: de ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. Parece que que no fuera un representante del gobierno ante el campo, sino del campo ante el gobierno. Como una especie de embajador que va y dice: che, pero no podés gobernar así. No se puede gobernar ni con miedo ni con ministros que son en realidad voceros de los sectores a los cuales se deberían presentar como interlocutores. Hubo muchas marchas atrás desde que asumió Alberto Fernández, pero una demostración de impotencia estructural como la de hoy, yo hasta ahora no había visto.